vídeo donde os explico bien el concepto. Hola, bienvenidos a Aprendemanía. Hoy vamos a ver las operaciones con vectores. En principio, este vídeo lo voy a dedicar a operaciones con vectores de manera gráfica, ¿vale? ¿Qué significa en realidad cuando estoy operando dos vectores o un vector lo estoy multiplicando por un número? Más adelante veremos cómo podemos sumar vectores a través de sus coordenadas, ¿vale? Pero ese será un vídeo posterior. En principio, este vídeo solamente va a ser ver, digamos, qué significa gráficamente cuando estamos operando con un vector. Mirad, vamos a ver dos operaciones. La primera es el producto de un vector por un número. Es decir, esta parte de izquierda de aquí, ¿vale? Dice si k es distinto de 0, ¿vale? K es un número, pues k por v tiene estas condiciones. Tiene la misma dirección que v, el sentido o el sentido contrario de v si k es negativo, y el módulo de v multiplicado por el valor absoluto de k. ¿Qué significa esto? Vamos a ver. Supongamos que tenemos un vector, cualquiera. Por ejemplo, este, ¿vale? Este va a ser nuestro vector v. Bueno, pues si este es v, ¿qué significará 2v? 2v lo que significa es este mismo vector, pero dos veces, ¿vale? A ver, me ha salido demasiado paralelo. En realidad tendría que tener, ¿vale? La misma dirección. Bueno, este va a ser un poquito mejor, pero dos veces. Es decir, este sería 2v, ¿vale? Si este es v, este es 2v. ¿Por qué? Porque digamos que la dirección de 2v es la misma, ¿vale? Tiene la misma dirección que v, estos dos vectores tienen la misma dirección, suponed que son paralelos. El sentido de v, o sea, el sentido de k por v, de 2v, es el mismo que el de v. Otra cosa hubiera sido si yo hubiera puesto, por ejemplo, y os lo dibujo aquí, ¿vale? Fijaos que el sentido es contrario. Este sería menos 2v, ¿vale? Esto es lo que quiere decir. Dice, el 2 por v o k por v tiene el mismo sentido que v o el sentido contrario si k es negativo, ¿vale? K es el menos 2 este. Esta es la segunda frase. Dice, k por v tiene el sentido de v o el sentido contrario si k es negativo. Es decir, este sería el vector, ¿vale? 2v. Este sería el vector menos 2v. Y el módulo de v, es decir, el módulo, recordad que era la distancia, ¿vale? El módulo era la distancia de aquí a aquí. Vale, pues la distancia es justo la misma que v, pero multiplicada por ese número, que es esta frase que tenéis aquí. ¿Vale? La distancia de k por v es la distancia de v, lo que mide v, multiplicado por el número que yo esté dando. Es decir, que si v mide esto, pues 2v mide el doble, ¿vale? Es la longitud de este vector, el módulo es la longitud de este vector. Y menos 2v también mide el doble, ¿vale? También mide el doble. Es decir, esta distancia es el módulo de 2v, ¿vale? Esto es lo que significa multiplicar un vector por un número, lo que significa es agrandar el vector o disminuir el vector. Imaginad, por ejemplo, que el número por el que estoy multiplicando es un medio de v. Lo que estoy haciendo es que si v es este, pues al final un medio de v será la mitad. ¿Vale? Si yo quiero considerar un medio de v, pues tengo que poner, digamos, la mitad de v, que puede ser este perfectamente. ¿Vale? ¿Qué pasa con su módulo? Pues que es la mitad también. O sea que cuando multiplico por un número, digamos que agrando ese vector o lo hago más chiquitito, dependiendo si el número pues está multiplicando como este 2v o es un número entre 0 y 1, que lo que hace es dividir a v. Y si le cambio el signo a la k, el número que estoy multiplicando es negativo, lo que estoy haciendo es cambiar el sentido del vector. ¿Vale? Esto es lo que significa un número por v. Ahora, supongamos que tenemos que restar, o sea, sumar o restar dos vectores. Bueno, si queremos sumarlos, se puede hacer de dos maneras. Esto se utiliza mucho en ciencias aplicadas, como física, por ejemplo. Suponemos que este es el vector u, ¿vale? Y lo dibujamos con su flechita, ¿vale? Y en el extremo vamos a dibujar v, por ejemplo, que es este de aquí, v. Bueno, pues el vector u más v sería el que va del origen de u al extremo de v, ¿vale? Suponed, vale, me ha salido un poquito más
más así, pero suponed que v llega hasta aquí, por ejemplo, ¿vale? Entonces, este vector de aquí sería u más v. U más v. Esto es una manera de sumarlos. Ponemos u, ponemos v, ¿vale? Y, a ver, voy a quitar esto para que no os despiste, porque esto no es nada en realidad. Vale, así. Bueno, vale. Y otra manera de sumar, en lugar de poner, o sea, lo que se puede hacer es poner un vector y después poner el otro. Y después la suma es el que une el origen de u con el extremo de v. Vale. Otra forma sería colocar u, ¿vale? Así como hemos hecho antes, ¿vale? Colocar v, pero colocarlo desde el origen de u, es decir, colocarlo por ahí, ¿vale? Imaginad que este es v, ¿vale? Bueno, pues para calcular u más v, lo que habría que hacer sería un paralelogramo, ¿vale? Que fuese así, ¿vale? Y u más v sería este. Oh, es complicado así en la pantalla dibujarlo bien, pero sería este, u más v, ¿vale? U más v, ¿vale? Si lo queremos hacer un poquito más, otro ejemplo, ¿vale? Este es u, ¿vale? Suponed que este es v. Lo que habría que hacer sería un paralelogramo, ¿vale? Un paralelogramo, ¿vale? Y u más v sería el que va de aquí a aquí. Este sería u más v. ¿Vale? Esto es otra forma de sumar vectores. ¿De acuerdo? O bien se pone u y a continuación en el extremo de u se pone v, ¿vale? Así. Y entonces u más v es origen de u con extremo de v, o bien los vectores están unidos por su origen, ¿vale? Y u más v se calcula haciendo una especie de, bueno, haciendo un paralelogramo, ¿vale? Y este sería el vector resultante u más v, ¿vale? Y en este ejemplo de aquí, pues lo mismo. Esto si son dos vectores, pero ¿qué pasa si son tres vectores? Bueno, si son tres vectores y además están en el espacio, como nos va a ocurrir en el ciclo este de, bueno, de vídeos que vamos a hacer, lo que ocurriría sería lo siguiente. Mirad, voy a borrar estos de aquí. Ahora el dibujo es más complejo, así que vamos a ver qué tal sale. Mirad, imaginad que tenéis que sumar tres vectores que están en el espacio. Es decir, mirad, voy a hacer aquí una especie de paralelogramo en principio, ¿vale? Y voy a llamar a este vector, vector u, y a este vector, vector v, ¿vale? Este iría así y este así, ¿vale? ¿Cuál sería la suma? Bueno, pues la suma de estos vectores sería, digamos, una línea que va, no sé cómo hacerla para que quede bien, esta de aquí, bueno, ni tan mal, vale. Esa sería u más v, u más v. ¿Vale? Es la regla del paralelogramo, es decir, tenemos dos vectores unidos por su origen, igual que hemos hecho antes, ¿vale? Entonces tenemos que hacer un paralelogramo y este sería u más v, ¿vale? Supongamos que tenemos que sumar ahora un vector w que dibujado en el espacio, pues sube así para arriba. Este es w, ¿vale? ¿Qué ocurre? Bueno, pues que vamos a tener que dibujar una especie de paralelepípedo aquí, que sería, por ejemplo, a ver, os lo voy a dibujar así. Vale. Este iría hacia arriba, hasta aquí. Vale. Este sería paralelo hasta aquí y subiría por aquí. Vale. Y esto iría así. Vale. Muy bien. Entonces, si yo quiero hacer, aquí el objetivo es u más v, que ya lo tengo, pero más w. ¿Vale? Esta parte ya la tengo, que es el rojo.
este de aquí. Vale, pues entonces yo quiero hacer ahora U más V, que es el rojo, más este, que es el azul. Lo que me tengo que imaginar entonces es una especie de paralelogramo, ¿veis? Sería este paralelogramo, ¿vale? Entonces, el resultado de esta suma sería el que va de aquí a aquí, o sea, el que va de aquí a aquí. Este sería U más V más W. U más V más W. ¿Vale? El verde. ¿Lo veis? Porque el paralelogramo que estamos teniendo en cuenta ahora es el que sube hacia arriba. Sería este paralelogramo de aquí. Entonces, estamos, digamos, tenemos dos vectores, el rojo y el azul, ¿vale? Que están unidos por su origen. Hay que hacer el paralelogramo y la suma sería esta de aquí. Como veis, funciona igual, solo que el dibujo, digamos, está hecho en el espacio. Tenemos que considerar 3 dimensiones, ¿vale? Bueno, la suma funciona de esa manera. Primero, sumamos este con este y da el rojo. Lo mismo, hacemos un paralelogramo y hacemos suma sube. Y después con el rojo y con el nuevo, con el azul, lo que estamos haciendo es considerar este paralelogramo de aquí, ¿vale? Este de aquí. Y lo que hacemos es lo mismo, origen, ¿vale? Con final del paralelogramo, en la diagonal esta es el vector suma, ¿vale? Esa sería la forma de sumar gráficamente U más W. Bueno, como veis no tiene más historia. Si queremos, por ejemplo, restar, ¿vale? Lo que tenemos que considerar, si yo quiero hacer U menos V, esto en realidad es una suma. ¿Por qué? Porque esto sería U más menos V. Y menos V ya sabemos hacerlo por esta razón, ¿vale? Si, por ejemplo, este es U, ¿vale? Y yo qué sé, por ejemplo, este es V, ¿vale? Lo que tenemos que hacer, o sea, menos V sería este, el mismo, pero así, ¿vale? Este sería menos V. Entonces, para sumar estos dos vectores tendríamos que colocar el vector U, que sería este, luego el vector V, que sería este de aquí, este es menos V, ¿vale? Menos V porque es este de aquí. Y luego ya, pues con la regla, por ejemplo, del paralelogramo, ¿vale? Que sería hacer esto, pues nos daría, digamos, U menos V, que es este de aquí. U menos V. En realidad lo que estamos haciendo es esto. U más menos V, ¿vale? Siendo este U y siendo este V, consideramos menos V, que es el mismo paralelo, pero de sentido contrario, y luego los ponemos así, ¿vale? Entonces, hacer una resta es hacer una suma. Podemos multiplicar números por un vector, sumarlos o sumar 3 incluso, ¿vale? Y aquí nos pondríamos ya en 3 dimensiones. Bueno, esto en cuanto a operaciones gráficas. Después, ¿cómo se operan los vectores a través de sus coordenadas? Pues es muy sencillito, sumando las coordenadas, multiplicándolas por un número. Esto lo vamos a ver más adelante, ¿vale? Pero bueno, en cuanto a operaciones con vectores de manera gráfica, esto es lo que tendríamos que tener en cuenta. ¿De acuerdo? Muy bien, pues nada, como siempre, espero que os haya gustado. Me perdonéis por los dibujos, pero bueno, es complicado aquí en la tableta hacerlos. Y nada, muchas gracias por vuestra atención. Nos vemos en aprendemanía.es.